Y el segundo punto, cuando no es posible eliminarlos, que es nuestro ideal, y ahí en la carpeta se reparte un último trabajo de ahora reciente de la FDA que habla de los waivers, o sea, de los permisos para poder actuar cuando uno tiene un conflicto de interés, es reconocer su existencia, identificar estrategias para minimizar sus efectos potenciales en la toma de decisiones. O sea, el conocerlo, el reconocerlo. Y esto es importante para las instituciones, para los colectivos médicos, y es importante también para otras gentes, porque este tema del conflicto de interés, que en la medicina tiene un enorme peso, también importa para otros. Por ejemplo, sería muy importante que los jueces sepan que a veces algunos estudios jurídicos sus honorarios son pagos en algunas instancias por la industria farmacéutica. No solo acá, en el mundo. En el año 2002, dos laboratorios de dos industrias farmacéuticas de nivel internacional tuvieron una reunión en Europa en la cual decidieron que iban a apoyar las asociaciones de pacientes vinculados por enfermedades y que iban a apoyar la judicialización de las decisiones médicas. 2002. Pueden ver ustedes algunas de las cosas que han pasado. Cuando uno duda sobre la posible significación de un potencial conflicto de interés, debe siempre preguntarse la percepción que desde los pacientes, que en última instancia es a quien servimos primero, el público y los medios, se tiene del mismo. Vamos a insistir en este tema, porque realmente es frente a ellos que nosotros tenemos. Porque realmente todos consideramos que no tenemos conflicto de interés y que no incurrimos en errores u omisiones. Todos nosotros. Pero no importa lo que nosotros nos juzguemos, importa cómo nos ven desde afuera. Y eso es una de las cosas que forma parte de, como dice Daniel Callahan del Hastings Center en el 94, del contrato social nuevo que nos está faltando. Los médicos frecuentemente no reconocen ni aceptan que sus decisiones son influidas por las regalías y los servicios que la industria de salud provee. Sin embargo, numerosas investigaciones han demostrado una estrecha correlación entre la aceptación de estos beneficios y los hábitos prescriptorios. Esto lo dice el American College of Physicians ya en el 2002. Yo creo que es muy interesante leer algunas cosas sobre que han escrito los sociólogos sobre el regalo y lo que implica el regalo y cuando uno recibe regalos. Digo, realmente la obligación que uno no nota, no sabe, y sin embargo se le genera. Los médicos deben mantenerse alerta en discernir la diferencia entre educación y marketing. Aunque muchos de nosotros creemos ser inmunes a tales formas de influencia, hay amplias evidencias que todos somos influidos por las iniciativas de la industria y que tales influencias se inmiscuyen entre los médicos y sus pacientes. ¿Cuál es la obligación ética primaria de los médicos? Como lo hemos dicho, promover el mejor interés del paciente. ¿Cuál es la obligación ética primaria de la industria de la salud? Proporcionar ganancias a sus accionistas. Y está bien, y esa es su ética. El tema es cómo nosotros tomamos medidas, tomamos prevenciones desde el punto de vista institucional para que una cosa no colida con la otra. Digamos, no podemos, bien decía Artigas, de que el rico patrimonio de los occidentales, quienes deben defenderlo son los orientales. No podemos nosotros trasladar la culpa masivamente a quienes están cumpliendo con su obligación ética frente a sus accionistas. Porque es obvio de que las empresas también tienen una ética, que es la ética de las empresas, que es la ética de la ganancia. Si bien ambas éticas son legítimas, es frecuente que diverjan. Preguntas que debemos hacernos frente a regalías, hospitalidad, subsidios y servicios por parte de la industria. ¿Qué pensarán mis pacientes de esto? Yo creo que es muy importante que los médicos siempre pensemos cómo estamos siendo vistos por nuestros pacientes. ¿Qué pensaría el público? ¿Cómo me sentiría si esta situación toma conocimiento público? ¿Cuál es el propósito de este ofrecimiento? ¿Cómo me sentiría yo si mi médico aceptara esto?
áreas en que el conflicto de interés se expresa. En la investigación biomédica, luego inclusive va a haber un coloquio vinculado a esto, en la educación médica continua. Y acá tenemos realmente áreas muy fuertes de conflicto, porque lo cierto es que la industria farmacéutica ha invertido enormemente en el desarrollo de la educación médica continua y tiene fondos que no disponen las instituciones. Entonces, muy a menudo se acaban los congresos, típicamente, pero en actividades de educación, de pregrados, de posgrados, de residentes, se acaba dependiendo del aporte de la industria farmacéutica. Y aunque no parezca, eso condiciona, porque por algo lo hacen, porque hay gente que sabe mucho más que nosotros de esto. Entonces, a ellos, de alguna forma, obtienen una ganancia en aparecer vinculados, por ejemplo, a la academia o a las formaciones de los jóvenes. Entonces, por más que nosotros demos 20 o 30 charlas sobre este tema, ¿cómo aprende la gente? La gente aprende por el role modeling. Ve el modelo y cómo se comporta su modelo, que generalmente son sus docentes, etcétera, y en base a eso, ese es el mensaje que les llega. Entonces, si yo hablo de conflicto de interés, pero al mismo tiempo, digamos, las actividades, en ellas, por ejemplo, hay una cena en el cual, digamos, la da la industria, lo que queda es ese modelo, es ese mensaje, no lo que uno pueda hablar. En la práctica médica diaria, por supuesto, todos los días recibimos. En el desarrollo de guías de práctica clínica, este es un tema enorme, ¿no? Las guías de práctica clínica, generalmente, ustedes saben, solo el 33% tiene un nivel de evidencia A, ¿tá? Y el resto son opiniones de expertos. Y cuando se van a analizar, hay en el Clinical Infectious Disease un artículo muy bueno, cuando se va a analizar resulta que un enorme porcentaje de los expertos, en la cual se basa el 66% de las recomendaciones, tienen vínculos a la industria. Hoy anda circulando en la web, en una página, Medscape, un análisis de lo que llaman ataque al pulmón, por similaridad al ataque al corazón, en el cual distinguidos técnicos hacen sus presentaciones y en la declaración de conflicto de interés dicen que no tienen conflicto de interés. Uno de ellos, que yo conozco bien, que no es uruguayo, hace 14 años que trabaja para la industria. Y sin embargo figura ahí algo que en Estados Unidos sería inaceptable, porque si lo saben es sancionado fuertemente, figura como que no tiene conflicto. Y dentro de las propias instituciones, nuestras instituciones a menudo tienen conflictos de interés y, digamos, es bueno que lo reconozcan, pero sobre todo es muy importante que adopten normativas, porque esto no puede ser, muy a menudo, muchos de nuestros colegas actúan en la mejor de las voluntades y no son conscientes de que pueden estar siendo indebidamente influidos. Entonces, la responsabilidad primaria es de las instituciones en tomar medidas vinculadas a esto y promover el disclosure de los mismos. Por ejemplo, una de las medidas obvias que nos parece que las instituciones deben tomar es evitar que quienes, por ejemplo, realizan maniobras, etcétera, etcétera, colocan insumos, estén en contacto con los compradores, con los proveedores, digamos. Eso es lo que nos parece obvio y eso es lo que ha tratado de hacer el fondo. A veces no lo ha explicado todo lo debidamente, pero lo que no se explica, lo que no hay ninguna razón es para, si yo utilizo determinado insumo, tenga al mismo tiempo que estar tratando cuando hay otro que puede encargarse de la compra y alejar, poner una barrera entre una función y otra función. La función de compra de la función de la colocación eventualmente del insumo.